esta pequeña barca, el pescador de Galilea tiene miedo. Tiene tanto miedo que miran al Hijo de Dios que ha sanado enfermos, que miran al Hijo de Dios que ha devuelto la vida. Tal vez ya han experimentado ese talita cum de Jesús frente a la niña. Y saben que ese que está durmiendo tranquilamente en la popa del barco puede hacer algo. Y por eso los apóstoles le dicen a Jesús: ¿estás tan tranquilo? Mira que nos hundimos, sálvanos. Ponen su confianza en el Señor, pero tienen miedo. Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y Jesús lo que les está diciendo en el fondo es: ¿no confían que están con el Salvador del mundo? ¿No confían en mí, que soy el Hijo de Dios? Y para que vean que es el Hijo de Dios, Cristo se pone de pie y le dice: cálmate, amánzate al mar y al viento. El miedo de los apóstoles desaparece. La fe de los apóstoles necesitaba una demostración más de que Jesús es el Hijo de Dios, dueño del mundo y del cosmos. Pero tuvieron miedo, como tú y yo tenemos miedo. Hoy quiero que te pongas a pensar que cuando tienes poca fe, ¿cuáles son tus miedos? Cada persona, con sus circunstancias particulares, familiares, laborales, de salud o de estrechez económica, de formación religiosa, desde cómo te enseñaron en tu casa a hablar con Dios, si vas a misa o no, si tienes una fe fuerte o eventual, en cada tiempo de la historia de la humanidad y en concreto aquí en los Estados Unidos, Jesús te pregunta: ¿crees tú que estas circunstancias en las que vives afectan tu relación conmigo? Tus circunstancias de cada día haces que tenga una relación de amistad fuerte conmigo, te dice Jesús, o tienes miedo. Yo quiero contarte una experiencia muy personal, y por eso seguramente ya tienes en tus manos esta estampa. Estos 3 sacerdotes me impusieron la mano el día de mi ordenación, con otros 22 sacerdotes más y el obispo. Yo tenía 25 años y en mi ordenación sacerdotal hubieron 25 sacerdotes con el obispo. Pero estos 3 padrecitos que están aquí, en una circunstancia política en el Perú muy fea, muy dura, por los años 91, a mí me ordenaron un 19 de marzo del 91, y el 9 de agosto, esas circunstancias políticas en el Perú, en que vivíamos el conflicto armado interno, como de repente en El Salvador, o en la época de los cristeros en México, y así en toda nuestra América Latina y en el mundo, la iglesia siempre ha sido perseguida. Sendero Luminoso es un grupo comunista extremo, vinculado a Al Qaeda, y por eso cuando el peruano va a Israel, Perú tiene que tener visa, si no, no pasa. Este grupo decidió un 9 de agosto del 91 que tenía
que pasara a su tercera fase de la revolución, que era quitar del mapa del Perú la religión y la fe. Porque en el pensamiento filosófico maoísta, ahí en China, en su tiempo, el opio oprimía al pueblo, adormecía al pueblo. Y en su filosofía ellos dicen, el opio, la religión es el opio del pueblo. Y por supuesto, los quitaron. Entonces, llegando a su tercera fase, Sendero Luminoso dijo, la religión es el opio del pueblo. La religión, con sus obras de caridad, de solidaridad, de amor por los pobres, para la revolución. Y seguramente porque el Papa en ese tiempo era polaco y estaba en Italia, Miguel, que llegó en el año 89, perdón, en el 90 llegó Miguel, es el que está arriba, en la estampa, el más alto. En el año 89 llegó Zbigniew, y en el año 80 llegó a mi diócesis Sandro, que era el párroco del pueblo de mi papá. Un 9 de agosto, Sendero entró en el pueblo de Pariacoto, en la parroquia Señor Crucificado de Mayo. Tomó a los alcaldes de Pariacoto y de Cochabamba, dos pueblitos en la sierra, ahí en los ranchos arriba en la montaña. Pero Miguel y Zbigniew son franciscanos conventuales. Vienen de una escuela muy grande de mártires para la iglesia. Y ellos conocieron a San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, un mártir del tiempo de la guerra con los nazis en Europa. Cogieron a Maximiliano Kolbe por ser judío y lo metieron a Auschwitz. Y él dio su vida por un hombre que clamaba que no quería ser asesinado. Lo metieron debajo de las barracas con una ampolla para que muera y se lo coman las ratas. Al mes sacaron los cuerpos de 9 muertos y Maximiliano con vida. Y le metieron un tiro. Pero Maximiliano había ofrecido su vida por alguien. Había ofrecido su vida por Cristo. Había ofrecido su vida por el reino. Había ofrecido su vida por la iglesia. Había ofrecido su vida por su pueblo. Y ese ejemplo lo tuvieron los franciscanos conventuales Miguel y Zbigniew. Cuando Sendero Luminoso entró en Pariacoto tirando dinamita por acá, metralleta por allá, matando gente, matando a las autoridades, los padres estaban celebrando la Santa Misa. Terminaron la Santa Misa y se escuchaba todavía los dinamitazos en el pueblo, dinamitando la escuela, la posta médica, dinamitando el lugar de la municipalidad, la policía. A los policías también los asesinaron. La religión es el opio del pueblo. Y los padres Miguel y Zbigniew dijeron, vamos a dar nuestra vida, no maten a los alcaldes, tienen familia. Lo metieron en sus carros, les llamaron los lames del imperialismo yanqui. Lames, del verbo lamer, del imperialismo yanqui. Solo por el hecho, y no eran americanos, ¿no? Eran polacos, por el hecho de haber construido reservorios, de haber enseñado a la gente a una mejor agricultura, a una mejor ganadería. Miguel se pasaba los domingos con los niños en la catequesis.
Se lo llevaron a la montaña y entre Pariacoto y Cochabamba primero mataron a los alcaldes. A Miguel le dieron un tiro en la frente, volándole todos los sesos. Y solo le metieron un tiro con escopeta. A Zbigniew 2 tiros, uno en el pecho y otro en la frente, para indicar que empezaban a matar a los sacerdotes, al primero y al segundo. A las 5 de la mañana me llamó mi obispo y me dijo: no te puedo llevar, Sendero acaba de matar a Miguel y a Zbigniew. Te quedas en Chimbote para avisar a partir de las 7 de la mañana a todos lo que acaba de pasar. Yo me voy con los padres Lucho y Julio y la policía a recoger los cuerpos. Los espero a las 2 de la tarde en el pueblo de Casma. Bajando de Pariacoto hacia la costa, frente al mar está el pueblo de Casma. Y a media hora más al norte está el pueblo de Chimbote, otro puerto más grande, de 1 millón de personas. Cuando estábamos en la morgue reconstruyendo sus cuerpos, encontré el letrero que decía: así mueren los lames del imperialismo yanqui. En esos momentos no tuve miedo. En esos momentos, lleno de Dios, le dije: mi vida está en tus manos. El 25 de agosto yo celebraba la misa y el teléfono sonaba todo insistentemente. Era el padre Lino de la Comisión de Justicia Social que me llamaba para avisarme que Sendero había matado a Sandro el 25 de agosto. Pero el 9, entre el 9 y el 25, fueron días de terror. Dormíamos en una casa distinta cada noche, por miedo. Incluso un día con mis compañeros sacerdotes nos fuimos 2 horas al norte de nuestra diócesis para escapar. Y a las 2 de la mañana en la casa de otro padre amigo no podíamos dormir. Yo recordé el texto del Evangelio que decía: el buen pastor no abandona las ovejas. A esa hora cogimos el carro y nos regresamos a Chimbote. Cuando visité a mis papás, porque todos estaban amenazados, no solo los sacerdotes, también las familias. Mi familia es de Chimbote, mi padre es de Santa, donde era Sandro. Mi papá me dijo: hijo, usted siga siendo sacerdote, no abandone a su rebaño. Si tiene que dar la vida por Cristo, dé la vida por Cristo. No se preocupe, si nos matan a nosotros, estamos preparados para dar la vida por Cristo. Ciertamente no nos fuimos de Chimbote. El 15 de agosto llegó otra amenaza: si no se va el obispo, seguimos matando curas. Disculpen la expresión. Y las amenazas eran por teléfono, con pintas. Y entre el 9 y el 25, a Sandro en Santa le pintaron en la iglesia, y en el italiano le pusieron: Yanqui, el Perú será tu tumba. Eran noches de miedo, de sentimientos encontrados, de sentimientos en los que solo te aferrabas a la gracia del Espíritu Santo. El 15 de agosto, el obispo dijo: el que quiere irse de la diócesis se puede ir. Yo no voy a retener a nadie, pero tampoco quiero que en mi conciencia
esté la muerte de alguno de ustedes. Les dejo a libertad a todos ustedes de quedarse o de irse, pero yo no me voy, dijo Monseñor Bamarén. Si el pastor decía yo no me voy, a nosotros nos entró la fuerza de Dios para decirle tampoco nos vamos, y no nos fuimos, ni los extranjeros ni los peruanos, y nos quedamos en Chimbote, y por supuesto amenazados. Después el Estado hizo lo suyo. Un día yo salí corriendo, o salí a correr por la mañana, y me encontré con el jefe de la zona de Sendero Luminoso, que se hacía el borracho, se tambaleaba, y cuando yo estaba cerca a él, se paró y me dijo: dile a los peruanos que con ustedes no es el problema, es con los gringos. Y yo le dije: ni gringos ni peruanos, somos la iglesia de Cristo, y si matas a uno, matas a uno de los nuestros. Pero si sigues matando a la iglesia, ustedes tienen poca vida, les dije. A los 6 meses, el Estado del Perú encerró al líder máximo de Sendero Luminoso y a toda su gente sin disparar una sola bala. El SIN, el Servicio de Inteligencia en el Perú, sin disparar una sola bala, entraron en una casa y los agarraron a todos en el silencio de una noche. Estos estaban bailando danzas griegas, no voy a decir musulmanas, pero sí griegas, vestidos todos de negro, como señal de muerte, pues, como señal de sin vida. Pero estos 3 hermanos, Miguel, 31 años, 2 años en Perú. Zbigniew, el del centro, 33 años. Sandro, 60 años. Y cuando me preguntan mi edad, le digo: ya me falta uno para irme con Sandro también a dar gloria a Dios en el cielo. Nunca tengas miedo a dar la vida por Jesús. Pero sabes, esta iglesia de Chimbote se puso de pie. Nadie dejó de profesar la fe en el Señor frente a la amenaza de la muerte. Para nosotros en ese tiempo, tormenta y mar bravo fueron esas circunstancias de conflicto armado interno. Para nosotros se llamó terrorismo. La tormenta y el mar bravo pueden ser nuestra falta de formación para tratar la cultura de los hijos, diferente a la cultura en que nosotros hemos crecido en nuestros países. La tormenta y mar bravo de repente no se llama terrorismo, aunque aquí también tuvimos, ¿no? Volaron las Torres Gemelas, ¿no? Y se puso una alerta general en el país. Tenemos miedo, y el miedo es natural. Solo tenemos que aferrarnos a Jesús. Pero tenemos que saber identificar nuestros miedos para poder abrazarnos con Jesús. La tormenta y el mar bravo, que también se puede traducir en el avance científico de la inteligencia artificial, de la tecnología que no comprendemos y que nos hace dudar de la vida, y que si bien nos ayuda a tener una vida más cómoda, sin carencias, nos invaden demonios que atentan contra los valores del reino. Ante la caridad, dejándonos de ser solidarios con los necesitados en casa o en el pueblo de donde llegamos, ¿nos hemos olvidado de la familia y de los amigos? Tormenta y mar bravo se puede
pueden darnos el antivalor de no dialogar con los hijos y los jóvenes inmersos en los videojuegos, en el internet, en las redes sociales. Debemos preguntarnos cómo empezar un diálogo espiritual con ellos. ¿Qué medios disponemos? ¿Con qué herramientas espirituales que les descubre el interés de su propia salvación y la salvación de su familia? Tienes que saberle contagiar a Dios. Cada mañana a tus hijos, reza con ellos. Eleva una oración de alabanza con ellos. No te preocupes de salir rápido al trabajo. Háblales de Dios. Porque solo así se contagia el amor y la fe. La pregunta es fuerte y la voy a decir. ¿Será que el sueño americano nos puede alejar de Jesucristo y de su palabra? Miedo a la tormenta y al mar bravo de no querer confiar en la persona de Jesucristo. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas que todo ser humano en todo el mundo siente en un momento u otro. A menudo sentimos miedo cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria. Puede ser una sensación incómoda, incluso puede hacer que te resulte difícil pensar en otra cosa. Tal vez no lo parezca, pero el miedo también puede ser algo bueno. ¿Te acuerdas en el tiempo del COVID? ¿Tuviste miedo? Levante la mano quien no tuvo miedo. Amén. ¿Quién tuvo miedo? Levante la mano. Nos puso este virus que ni veíamos entre la vida y la muerte. Yo iba al hospital, no me dejaban entrar, pero veía ahí unos cadáveres sobre otros, 10, 15 cada día. Vivía con mi hermana que trabaja en el hospital y me vestía con ropa de enfermero, con mascarilla, con máscara, con guantes, por temor al contagio y a la muerte. Y cuando yo iba a dar la unción de enfermos a alguien que estaba enfermo, porque teníamos que salir a vivir la misión y a dar los sacramentos, yo entraba y les decía así, que parecía robot: ha venido el padre, no el astronauta, por si acaso. Pero la gente tenía miedo, todos teníamos miedo, pero ese miedo hizo que nos cuidáramos. Ese miedo hizo que nos pongamos las vacunas confiando que esa vacuna nos iba a librar de ese bicho que ni veíamos. Aquí lo importante es ponernos a pensar cuál es el miedo que me aleja de Jesucristo esta mañana. ¿Cuál es tu miedo como pareja, como padre, como madre? ¿Cuál es tu miedo que te aleja de Dios y que te aleja de tu ser querido? Miguel y Zbigniew, cuando los atrapó Sendero, los subió a la camioneta, se confesaron en polaco y dijeron: vamos a dar la vida por Cristo. Sandro fue emboscado, salía de una misa de un pueblo y se iba a otro, y en una curva, ahí de un rancho a otro, le pusieron piedras, se bajó y sin decirle nada le metieron los tiros. Pero Sandro, cuando le pusieron la pinta Yankee el Perú será tu tumba, no dejó santa, no abandonó a su rebaño. Yo he crecido en mi sacerdocio mirando este testimonio de estos 3 sacerdotes que dieron la vida por Jesús, porque no tuvieron miedo y se aferraron a Él.
Sin embargo, como en el texto bíblico que acabamos de leer, es importante, después de identificar el miedo, hablar con un adulto de confianza, tu sacerdote, el amigo, el servidor. Habla de tu miedo, sácalo dentro de ti, hazlo oración. Eso te va a dar entonces la fortaleza. Si bien no sabes cómo manejar la situación del miedo, conversa con esta persona. Puede ser también tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu hija, el maestro, el entrenador. Es decir, la persona con quien confías, tu director espiritual, tu confesor. Los apóstoles, ante la tempestad en el mar, primero despertaron a Jesús, y su reacción frente a la tranquilidad del Señor que dormía en popa fue increparle su aparente indiferencia. Pero conversaron con el Maestro. Le dijeron: sálvanos, Señor, nos hundimos. Manifestaron su miedo, no se lo callaron. Cuando tú te callas tu miedo, le estás dando ahí una puerta al demonio para que tu fe sucumbe. Cuando tú no sacas tu miedo en la oración y te liberas del demonio del miedo, le dejas ahí una raíz para que, una puertita para que el demonio se meta en tu corazón. Acabamos de tener la experiencia de sanación, el tema de la sanación, y sabemos que solo el Señor nos libera, solo el Señor nos sana, solo el Señor nos redime. Por eso, hermanos, abre tu corazón con Jesús. No va a haber adulto más comprensible que el Señor. Habla con Él en la oración. Saca todo lo que tengas dentro de ti y deja que el Señor lo sane. Porque el miedo es posible ser sanado con la gracia del Señor. Jesús le increpa a los apóstoles: ¿por qué tienes miedo? El Señor está diciendo: confía en mí, hombre de poca fe, confía en mí, abre tu corazón a mi gracia, abre tu corazón a mi cruz, abre tu corazón a mi resurrección, abre tu corazón a la vida eterna. Si hoy estamos aquí, si yo soy ministro, sacerdote, si tú eres servidor, si tú hablas en lengua o proclamas la palabra, la única misión que tenemos en el mundo es anunciar la salvación de Cristo. Y si lo hacemos es porque queremos salvarnos, porque queremos llegar al cielo. Ese es el horizonte del cristiano, de la cristiana. Saber que el Señor nos espera con los brazos abiertos. Hombres de poca fe, ¿en quién estamos poniendo nuestra seguridad en la vida? Hombres de poca fe, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para esta comunidad, para este grupo de oración? Queridos hermanos, los miedos a veces los queremos aplacar con las distracciones del mundo. ¿Cuánto tiempo pasas en el celular chateando? ¿Cuánto tiempo pasas en la pantalla de la televisión? Más fuerte, hay que trabajar para vivir. Pero ¿cuánto tiempo pasas en el trabajo y no en tu casa? Porque no queremos hablar con la esposa, con el esposo de tus miedos. Y entonces vives una vida superficial, coges la troca y te vas. 1 hora, 2 horas, 20 horas. Qué lindo es cuando manejas 6 horas, hermana, para estar con Jesucristo. El Señor te lo va a bendecir.
El Señor va a quedarse contigo. El Señor te va a liberar de tus miedos. El Señor te va a dar tu gracia y su paz. Pero libérate de las distracciones del mundo. No sé si acá, pero en el Perú mucha gente anda con el TikTok para arriba y para abajo. ¿Por acá también? Sí. ¿Cuántas horas te pasas ahí tiktokeando hasta en la madrugada, mirando bobería y media? Reza, ora, alaba, para que el Señor te quite el miedo, para que el Señor haga de la sanación su paz permanente. Mantente a salvo de esos miedos y de esas inseguridades y de esas vidas superficiales, porque cuando nos quedamos ahí, vuelvo a decirlo, le dejamos una puerta, una ventana abierta a Satanás para que nos quite la fe. Sumérgete entonces en la oración, busca tu refugio en el Señor, lee los salmos, reza su palabra, confía en Jesucristo, Él es tu Salvador. Vuelvo a preguntarte, hermana, hermano, ¿en quién pones tu confianza? Cuando impongo las manos, yo siento en mi corazón lo que tú sientes. No solamente tu palpitar de corazón, tu respiración, tu llanto, tu desesperación. Pero cuando estoy en la exposición de las manos, sale de mí como una gracia de Dios que me dice: sopla, sopla que quiero entrar, sopla que quiero purificar, sopla que quiero liberar, sopla porque quiero redimir. Y en la Sagrada Escritura, en la creación, dice la Biblia, y el Ruaj de Yahvé hizo el cielo y la tierra. El aliento de Dios hizo el cielo y la tierra. El aliento de Dios lo formó varón y mujer, imagen y semejanza del Señor. Y ese Ruaj de Yahvé quiere acompañarte en tu vida para liberarte de los miedos. Quiere acompañarnos en la vida para sentirnos sanados y salvados. Por eso, cuando tengas miedo, ponte a respirar profundamente y dile al Señor, cuando inhales, entra Jesús, entra Señor. Espíritu Santo, inúndame, lléname de tu paz, lléname de tu fuego espiritual, hazme solo discípulo de Cristo. Querido hermano, hermana, cuando sientes grandes emociones, notarás que empiezas a respirar más rápido. Pero si trabajas para reducir esa respiración, esto indica que tu cerebro quiere ahora calmarse. Pero sobre todo tu espíritu quiere estar lleno de Dios.